¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, video que comienza la maratón de 3 o 4 videitos que hago generalmente los fines de semana, los días de lluvia, los días feos, donde por ahí los amigos se sienten entretenidos, entusiasmados, quizás con ganas de ver un poco de contenido. El saludo a los amigos de siempre, a los amigos que se vienen acercando, les doy la bienvenida. Bueno, también hay alguna que otra amiga, alguna que otra suscriptora del canal que le damos la bienvenida también. Este es un canal completamente abierto. Espero que el contenido sea de su agrado, se sienta cómoda y bueno, cualquier duda, cualquier sugerencia siempre es bienvenida. Lo mismo para los amigos de antes, los de ahora, los de siempre. ¿Cómo se pueden contactar conmigo? A través de mis redes, a través de Instagram, a través de Facebook, Siciliano Ilacqua, Siciliano en su taller, o acá mismo en los comentarios simplemente podemos hablar por ahí. En fin, la verdad, día feo, medio lluvioso, gris, bueno, salí con la Zanela hoy. La Zanela, pese a tener 3000 kilómetros y que les guste a todos, bueno, los que estamos quizás más acostumbrados a andar en Honda, Yamaha, créanme que los días de lluvia cambia la situación porque primero y principal que es una moto nueva, uno toca el freno, comienza a chillar como si se estaría desarmando. Calculo que se debe generar alguna pequeña película de óxido entre las cintas y la campana de la llanta, que bueno, genera esos ruidos. En alguna oportunidad, cuando tenía los problemas de las cámaras y demás, cuando he desarmado los conjuntos, las he lijado, bueno, he tomado distintas medidas, pero todo es nuevo, todo es reluciente, 3000 kilómetros, aunque sea modelo 2008. Ya todos conocen la historia, no los voy a aburrir con eso. Pero la verdad que ayuda mucho el freno delantero, que es a disco, y bueno, ahí se siente que frena, no bloquea. Pero créanme que los días de lluvia hay que tomarse la precaución en este tipo de motos chinas, como digo, muy agradecido con la moto. Pero si Juan Zanella viera lo que hicieron con su nombre, yo creo que los mata a todos. En fin, no tiene mucha ciclística. Si salen con esa motito un día de lluvia, acuérdense bien de no frenar, porque uno va acostumbrado al uso cotidiano, frena normal y créanme que no, hay que acariciarlo con una suavidad porque se bloquea la rueda de atrás y sigue como si no estuviese frenada. Así que bueno, nada, comentario aparte. Me gusta irme por las ramas, como todos saben, pero bueno, esta es una charlita de taller, una charlita de amigos. Una marca de herramientas de Brasil que quizás hemos hablado poco y la verdad tengo acá en el tallercito algunas unidades que las miré y dije, seguramente el amigo Miguel cuando las vea, seguramente las conoce, pero va a notar que algunas se parecen mucho a las Tramontina, otras se parecen un poco a las Gedore. Estoy hablando de las llaves marca Drevo. Tengo en pulgadas, en milímetros. Estas son de 2 bocas, con una anatomía bastante similar a lo que sería una Gedore o una Inafor de vieja data. Nada, vemos el modelo, vemos las medidas, Made in Brasil. En el canal hay un video de una caja de tubos que la hice 2 o 3 veces porque me la pedían y para no decirles busquen en los videos, la vuelvo a describir. Es una caja de tubos roja, tubos estriados en pulgadas, en castre media, que bueno, es una caja Drevo, la caja es Drevo, marca Drevo, pero viene con sus manijas, su llave manija, su llave crique, su mango deslizante e incluso creo que hasta los alargues son de la marca Gedore. O sea que ahí hubo una intersección media rara, quizás algún amigo, quizás alguno de ustedes pueda esclarecer un poco este tema. Dado que bueno, la llave crique es de muy viejo diseño, dado que es una llave crique
que se invierte el giro, o sea, gira simplemente para un lado y uno presiona el cuadrante para un lado, da vuelta a la llave y ya tiene el criquet al revés. Después, si quieren, se las vuelvo a describir, pero bueno, es esa particularidad simplemente que tiene. Después tenemos estas, que ya quizás son un poquito más actuales de esta marca, que ya tienen la anatomía similar a una Tramontina. Estaba relojeando en el tablero a ver si tengo alguna de la marca Tramontina como para compararlas, pero son prácticamente iguales. La verdad, a mí me han dado resultados. Es juego de llaves de boca en milímetros, en pulgadas, y tengo combinadas. Algunos amigos no los ha convencido la última generación de este tipo de llaves. La verdad, a mí en lo personal me han dado resultado. Pero bueno, simplemente tengo llaves y tubos. Desconozco si llegaron herramientas del tipo pinzas o picos de loro. Llaves francesas o ajustables, estoy seguro que no. Pero bueno, para los amigos que preguntaban sobre Drevo, es una marca de Brasil. Ahí vemos el detalle. Acero forjado, aco forjado, diría en portugués. Pero bueno, son unas llavecitas bastante útiles. Tienen alguna semejanza, incluso quizás con la Giva, que la Giva de Brasil no tiene nada. Pero bueno, son de esta misma anatomía. Y llaves para la batalla, para el uso cotidiano, la verdad que hace años que las utilizo y no se han movido para nada. Están con sus medidas exactas, no se marcan, no se desbocan. Así que bueno, para arrancar esta maratón de 3 o 4 videitos que vamos a hacer, quería mostrarles, quería ponerlos al tanto de estas unidades de Drevo. Tengo unas llaves que el amigo Leonardo me había preguntado, unas llaves estriadas que subí una historia en Instagram. Bueno, las compré hace poquito, si bien son llaves que yo... las tengo, las vamos a ver. No las tengo acá. Las dejé en el taller. Las compré a un muchacho que tiene un lote de esas, tiene unas cuantas. Yo compré 2 y 2, de 13-16 7 octavos y de 15-16 1 pulgada. El amigo Leonardo me había preguntado de qué marca eran. La marca no se sabe, son de fabricación alemana, de muy vieja data. Y bueno, quedó en averiguarme la marca, dado que no tiene ningún tipo de nombre. Simplemente dicen acero cromo vanadio. Son de vieja data por el color. Y bueno, por la información que uno maneja acerca de la herramienta, ¿no? Así que seguramente en otro videito las estoy mostrando, las estamos describiendo. Lindas llaves. Tienen una similitud con las llaves Smalcalda, que también son de fabricación alemana. Muy buen acero, espectaculares. Así que nada, les mando un saludo simplemente para decirles que estén atentos, siempre atento estudios, que vamos a estar subiendo videitos a lo largo del día. Así que bueno, les mando un saludo. Vamos a empezar con las tareas cotidianas y nos vemos en un ratito.